Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Permiso para Sentir, un libro escrito por Marc Brackett. Antes de empezar, como siempre, recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 4 libros propios. Ya los conoces: Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida, Minimalismo para gente normal y el último, publicado esta semana, 7 pasos para una vida con propósito. Los 4 libros están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales de Permiso para Sentir. El libro nos dice que las emociones influyen en todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestra capacidad para tomar decisiones. Y sin embargo, todavía hay muchas personas que carecen de las habilidades necesarias para reconocer y para regular sus propias emociones. Bien, ¿y por qué pasa esto? Porque la sociedad nos ha enseñado a alejarnos de nuestros sentimientos y esto hace muy difícil que seamos capaces de expresar cómo nos sentimos en cada momento. Y lo cierto es que preguntamos compulsivamente a los demás que qué tal están, pero muchas veces ni escuchamos la respuesta de esas personas, ni damos una respuesta sincera cuando nos hacen la misma pregunta. Cuando somos pequeños, curiosamente, sí que expresamos libremente nuestras emociones, pero a medida que vamos creciendo, aprendemos de alguna manera a endurecernos y nos alejamos de esos sentimientos. Y el problema es que reprimir nuestras emociones tiene graves consecuencias. Cuando reprimimos nuestras emociones, esas emociones se magnifican, esas emociones se distorsionan y eso nos lleva de cabeza a sufrir estrés, nos lleva de cabeza a la depresión, etc. Ignorar esas emociones que tenemos, aunque sean negativas, ignorarlas solamente las va a hacer más fuertes y a la larga las va a hacer incluso más tóxicas. Entonces, la premisa del libro es que todos podemos aprender a identificar y a gestionar nuestras emociones. Que aprender a identificar y a aceptar nuestras emociones puede transformar nuestra vida. Y todos podemos hacerlo, todos podemos convertir esas emociones en nuestras aliadas, porque al final es lo que son. De una manera natural, las emociones nos ofrecen una información que es vital sobre nosotros mismos y sobre el entorno que nos rodea. Para eso están hechas, para eso las ha puesto la evolución ahí, para darnos información sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Así que nuestras emociones son aliadas, tanto las buenas como las malas, y las tenemos que ver de esa manera. Muchas veces oímos a la gente hablar sobre si debe seguir a su cabeza o a su corazón, como si fueran dos cosas completamente distintas. Esa idea de que las emociones y los pensamientos no están conectados es completamente errónea. Las emociones afectan a nuestros pensamientos, las emociones afectan a nuestro sistema racional. No se puede elegir o con la cabeza o con el corazón. Tenemos que entender que los dos trabajan juntos, tanto las emociones, la parte emocional, como la parte racional. Entonces, ¿por qué estamos tan convencidos de que los procesos emocionales y los procesos cognitivos no tienen nada que ver y van cada uno por su lado? Pues porque eso es lo que nos han enseñado durante años. Hasta los años 80 del siglo pasado, 1980, incluso los psicólogos trataban las emociones como si fueran una especie de distracción. Solamente en la década de los 90, 1990 y algo, se publica una primera investigación que apoya las emociones como una forma de inteligencia, por primera vez en 1990 y tantos. Fueron los psicólogos Peter Salovey y John Mayer los que formularon la teoría de la inteligencia emocional.
y la definieron como la capacidad de identificar sentimientos, de identificar emociones en uno mismo y en los demás, y de utilizar esa información para guiar nuestro comportamiento. Desde ese momento ha habido una avalancha de estudios, experimentos científicos, una avalancha de psicólogos que han demostrado sin lugar a dudas que las emociones son una parte fundamental de nuestros procesos cognitivos. De hecho, solamente hace falta pensar en esto. Nuestros cerebros van recogiendo la información que le ofrecen nuestros sentidos y van procesando una respuesta a esos estímulos en forma de emoción. Y esa emoción nos dicta cómo pensamos, cómo actuamos e incluso cómo percibimos el mundo. Esto es lo que se llama un bucle cognitivo. Por ejemplo, cuando nos sentimos felices, es mucho más probable que veamos las cosas a nuestro alrededor o que percibamos cosas a nuestro alrededor que nos hacen sentir todavía mejor. Cuando estamos felices también pasamos más tiempo pensando en cosas felices. Y ocurre lo contrario cuando estamos tristes. Somos mucho más propensos para fijarnos en las cosas que nos hacen sentir peor. También somos más propensos a estar rumiando pensamientos negativos que nos agobian. Así que, primero se recoge por nuestros sentidos un estímulo, ese estímulo genera una emoción y esa emoción dicta cómo pensamos, cómo actuamos y cómo percibimos el mundo. Fíjate qué importante es las emociones, qué importantes son para todo ese proceso, para todo ese bucle cognitivo. Pero obviamente tener emociones negativas no le gusta a nadie y por eso en sociedad solemos ocultarlas, solemos reprimirlas. Pero ya hemos dicho que eso solamente las agranda. Si no se resuelven, esas emociones negativas nos pueden provocar enfermedades crónicas, nos puede provocar depresión, ansiedad, etc. ¿Por qué? Porque las emociones hacen que nuestro cerebro libere ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores que provocan reacciones en nuestro organismo. Los arrebatos de ira, por ejemplo, pues pueden provocar enfermedades cardíacas porque al final lo que estamos haciendo es inundar nuestro cuerpo con cortisol, con adrenalina, aumentando nuestro ritmo cardíaco de manera muy brusca, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas emociones negativas? Pues lo que hay que hacer es aceptarlas, porque cuando permitimos que esas emociones negativas existan en nosotros, entonces es cuando se van a convertir en herramientas útiles. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión importante, puede ser por ejemplo comprar una casa, pues es bueno tener una pequeña dosis de miedo. Ese miedo a corto plazo aumenta nuestra atención, nos permite captar todos los detalles durante el proceso, saca a ese perfeccionista que llevamos dentro y nos hace trabajar más, trabajar mejor, tener en cuenta todos los riesgos, que no se nos pasen por alto detalles importantes. Ese puntito de miedo al tomar una decisión importante como comprar un piso, comprar una casa, es fundamental. Incluso la ira es una emoción negativa, pero que puede tener su parte buena. Es una emoción útil, como todas las emociones. La ira es una emoción útil. ¿Por qué? Porque pone límites, porque deja claro lo que es importante para nosotros y además nos empuja a actuar para defender eso que es importante para nosotros. Entonces, tenemos que valorar también las emociones negativas. Tenemos que permitir que trabajen a nuestro favor y no que trabajen en nuestra contra, que es lo que solemos pensar y por eso las solemos ocultar. Obviamente los seres humanos no nacemos con habilidades emocionales, no nacemos con inteligencia emocional, no sabemos manejar nuestras propias emociones y lo vamos aprendiendo. Y la inteligencia emocional no está relacionada para nada con el coeficiente intelectual que pueda o no pueda tener una persona. De hecho, las personas con un coeficiente intelectual muy alto, en muchas ocasiones tienen dificultades para comprender sus propias emociones y sobre todo para comprender las emociones de los demás. Pero dicho esto, todos podemos aprender inteligencia emocional, todos podemos aprender a identificar y a gestionar nuestras emociones.
No tenemos que ponernos a pensar si una emoción es buena, es mala, es productiva, es perjudicial. Simplemente tenemos que identificarla y aprender a entender de dónde viene. Ojo, adquirir habilidades emocionales no significa que de repente nos volvamos semidioses o personas totalmente zen. Podemos tener ataques de ira perfectamente y todavía ser inteligentes emocionalmente. Sin embargo, la diferencia es que cuando tienes un ataque de ira y no tienes inteligencia emocional, no sabes por qué pasa. La inteligencia emocional nos ayuda a saber por qué pasa ese ataque de ira y a aprender a gestionar mejor los desencadenantes la próxima vez. Entonces, el libro habla de 5 pasos clave para gestionar mejor nuestras emociones. Esos 5 pasos son reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular. Vamos a verlos uno por uno. Lo primero es reconocer esa emoción. Para reconocer las emociones tenemos que utilizar todos nuestros sentidos para recabar información y plasmarla en una matriz que tiene 2 ejes. En un eje de la matriz tenemos bienestar, malestar, y en el otro eje tendremos alta energía y baja energía. Intenta visualizar esa matriz, 2 ejes, bienestar, malestar, alta energía, baja energía. Por ejemplo, la ira se encontraría en el cuadrante de alta energía y alto malestar. La depresión se encontraría en el cuadrante de baja energía y alto malestar. Así que reconoce qué emoción estás sintiendo y sitúala en ese cuadrante, en esa matriz. Antes de ponerle nombre, simplemente sitúate en el cuadrante y haz un puntito con esa emoción que estás sintiendo. El segundo paso del libro es comprender la emoción, y esto requiere que nos hagamos una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que ha desencadenado esta emoción? Escríbelo. Una vez que hayas puesto el puntito en esa matriz, escribe el por qué crees que se está dando esa emoción en ti en este momento. El tercer paso es etiquetar. Poner una etiqueta a nuestras emociones va a reducir el impacto que tienen en nosotros. Si experimentas una emoción muy desagradable con un alto nivel de energía, tienes que saber exactamente de qué se trata. Tienes que saber si estás enfadado, si estás preocupado o si tienes miedo. Le tienes que poner una etiqueta. Pero muchas veces las personas tememos etiquetar nuestras emociones, porque pensamos que si etiquetamos nuestras emociones las estamos haciendo más reales, y es exactamente al revés. Etiquetar con precisión nuestras emociones es el primer paso para poder difuminarlas, para poder difuminar todo su poder. Y esto lo demostraron unos científicos con un experimento muy curioso en el que colocaron a participantes que sufrían de aracnofobia, que sabes que es el miedo a las arañas, pues los colocaron, los dividieron en dos grupos, lo primero, y los metieron en una habitación en la que había arañas. Y les pidieron que fueran describiendo esa situación. Bueno, pues el grupo al que se le pedía etiquetar sus sentimientos pudo acercarse más a las arañas. Es decir, el etiquetar sus emociones hizo que esa fobia que esas personas sufrían fuera menos poderosa. Pero no es la única utilidad de etiquetar nuestras emociones. Etiquetar las emociones también nos permite tener ayuda de otras personas. Si le podemos explicar a otra persona qué es lo que sentimos, pues obviamente esa otra persona va a ser más empática y va a estar más dispuesta a apoyarnos. Así que etiquetar bien las emociones rompe de alguna manera el aislamiento social y nos permite conectar mejor con nuestro alrededor. Bien, una vez que están ya las emociones reconocidas, comprendidas y etiquetadas, el cuarto paso es expresarlas. Y aquí pasa una cosa muy curiosa. Cuando somos bebés, expresamos perfectamente nuestras emociones. Pedimos comida, pedimos dormir, pedimos que nos abriguen, y lo hacemos de una manera muy evidente,
porque como no podemos hablar, si no lo hiciéramos de esa manera, pues nos moriríamos, no seríamos capaces de sobrevivir. Pero a medida que vamos creciendo, nuestras necesidades emocionales se hacen más complejas y al mismo tiempo, curiosamente, perdemos nuestra capacidad para expresarlas. Es verdad que tenemos un lenguaje más amplio que el de un bebé, obvio, pero también ese lenguaje nos ha dado la capacidad de ocultar nuestros sentimientos. Entonces, por eso, aunque la gente esté sintiendo una emoción negativa, pues dice que está bien. ¿Qué tal estás? Bien. Y en realidad, pues no estás bien. ¿Por qué ocultamos nuestros verdaderos sentimientos? Generalmente por miedo. Pensamos que los demás nos van a juzgar, pensamos que los demás no van a querer estar cerca de nosotros si conocen cómo nos sentimos de verdad, así que no decimos nada o decimos que estamos bien. Entonces, aprender a expresar nuestras emociones es una habilidad crucial. Expresar, el cuarto punto. Y el quinto punto es regular. Y regular nuestras emociones no consiste en reprimirlas. Regular nuestras emociones es aceptarlas plenamente y aprender a vivir con ellas. ¿Cómo regulamos? Pues el primer paso es identificando los desencadenantes de esa emoción. Por ejemplo, ¿te enfada llegar a casa y que esté desordenada? Pues tienes que identificar cuál es el desencadenante y crear estrategias para anticiparte a ese desencadenante en el futuro. Por ejemplo, si en el caso de llegar a casa y inmediatamente enfadarte porque está desordenada, pues quizás lo que tengas que hacer es anticiparte a esa situación. No depende de ti que esté ordenada o desordenada, si es otra persona la que la ha desordenado. Entonces, cuando salgas del trabajo, en lugar de ir directamente a casa, pues puedes irte a dar un paseo, puedes irte al gimnasio, puedes en el trayecto, en el coche, puedes cantar en voz alta con tu música preferida, y eso te va a ayudar a regular esa emoción, porque cuando llegues a casa probablemente ya no sientas la necesidad de explotar porque esté desordenada, porque has liberado ya de alguna manera, regulado tu tensión emocional haciendo una actividad relajante o una actividad que te gusta. Otra manera de regular las emociones, como siempre decimos, es la respiración consciente. Calmas tu cuerpo, calmas tu mente, y eso es fantástico para regular las emociones. Ya sabes que cuando experimentas emociones intensas, tu ritmo cardíaco aumenta, el cuerpo se inunda de hormonas, cortisol, estrés, etc. Entonces, si quieres calmar esa respuesta, si quieres regular esa respuesta emocional, pues la recomendación es que te sientes en un lugar cómodo, que cierres los ojos, que empieces a respirar de forma natural por la nariz durante un par de minutos, concentrándote solamente en la respiración, y verás cómo tu ritmo cardíaco se ralentiza y verás cómo tendrás mucho más espacio mental para reflexionar acerca de esa emoción que estás sintiendo y, por tanto, regularla. Así que ya lo sabes, las emociones tienen un impacto fundamental en nuestra vida, pero muchas personas carecen de las habilidades necesarias para reconocerlas y para regularlas. La sociedad nos ha enseñado, por desgracia, a distanciarnos de nuestros sentimientos, a no expresar nuestras verdaderas emociones. Y esto no es bueno, esto solamente las magnifica, esto solamente nos conduce a sufrir estrés crónico, a sufrir depresión, etc. Todos podemos aprender a vivir mejor, identificando y gestionando nuestras emociones. Y para eso hay 5 pasos. Recuerda, reconocer la emoción, comprenderla, etiquetarla, expresarla y regularla. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Permiso para Sentir, un libro escrito por Marc Brackett. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta o comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.